Eh, Cuando, de muy temprana edad mi mamá me llevaba a, ¿cómo se llama?, a recibir clases con ella de Biblia y, y lo conozco como a los 9, 10 años empiezo. Después comienzo a llevarme con unos amigos ahí que eran tremendos y empiezo a salir a fiestas. Ya a los 13, 14 años probé el cigarrillo. Ya después pasé a lo que es el licor. Sí, no probé las drogas. Ahí, afortunadamente, tuve el recuerdo de las palabras de mi madre que me decía, mire, si usted empieza ese mundo, se va a meter en problemas. Y yo miraba a los muchachos, amigos, que sí fumaban marihuana, pues no mira la cocaína, ¿verdad? Pero la marihuana sí, miraba cómo ellos fumaban marihuana. Y ellos se acercaban a mí, antes había fiesta, y se acercaban a mí y me preguntaban que si estaba buena la cosa. Y yo, ¿de qué estás hablando? Porque yo tenía astigmatismo, en mis ojos se me ponían rojos los ojos en la noche. Entonces ellos creían que yo andaba drogado también. Entonces me decían, se paraban al lado mío y me decían, está buena, ¿verdad? Me decía yo, sí, sí, le digo, pero yo me refería a la fiesta, ellos se referían a otra cosa. Pero gracias a Dios, Él me empezó a cuidar desde pequeño y apartar de cosas que desafortunadamente para muchos adolescentes cuando entran en ese mundo se meten a algo bastante complicado. Continué, empecé a ejercer, empecé a estudiar en la Facultad de Derecho y empecé a trabajar en juzgados. Y ahí, pues, trabajé como 3 años, después me gradué y ya empecé a ejercer la carrera. Posteriormente, conocí a la que es la madre de mis hijos. Estuvimos 2 años, una relación muy bonita, y después decidimos casarnos, nos casamos. De ese matrimonio procreamos 4 hijos, una niña, un varón, una niña y un varón. Los primeros años, pues, yo me sentía, creía yo que estaba muy bien, trabajaba en una firma de abogados, en donde teníamos trabajo y cada vez nos iba mejor. Y hubo un momento en donde yo empecé a llevar una vida, mejor dicho, doble vida. El mal me presentó esa bandeja de pecados de este mundo y empecé a conocer damas, empecé a beber, a fumar. En una noche me fumaba 2 paquetes de cigarros y la doble vida consistía en que yo le decía a mi ex esposa, voy a ir a trabajar a tal lado, y me venía tal vez a este hotel, a otro hotel, arrendaba una habitación, salía con amigos y si conocía a alguien, pues tenía relaciones con esa persona, con esa muchacha, y si no, bueno, lo mismo hacía cuando iba a San Pedro, cuando iba a Roatán, cuando iba, cada vez que yo viajaba por situaciones de trabajo, porque mi trabajo era estar llevando juicios en Tegucigalpa, en Danlí, en el sur, en Choluteca, en San Pedro Sula, en Ceiba, en Roatán, y mi vida era estar viajando por todo Honduras prácticamente. Esa doble vida continuó de tal manera que cuando yo se lo contaba a amigos muy cercanos, ellos me felicitaban, me decían, lo tenés todo controlado, todo lo tenés controlado. Yo conocía a una persona, una dama, y si yo le gustaba, yo le decía, mira, yo estoy casado, tengo hijos, nunca me voy a divorciar, nunca voy a dejar a mis hijos. Y me decían, no, no hay problema. Y entonces, seguida a veces teníamos relaciones, a veces no, solo era bailar y salir y todo eso. Poco a poco fui cayendo en una situación que el mal me tendió una trampa muy astuta, en donde para mí yo lo analizo como que me fue poniendo
una venda en mis ojos, me tapó los oídos y me cerró la boca. De tal manera que en un momento, pues, el matrimonio se destruye, sale a la luz todo. Mis hijos sufriendo de una manera tremenda porque yo era un padre que los había acostumbrado a que estaba en el kinder, en la preparatoria, en la escuela, todos los eventos que habían del padre o de madre, lo que fuera, yo ahí estaba presente porque yo decía, bueno, lo que no hizo mi papá, lo voy a hacer yo. Y de buen corazón les digo que lo hacía no tanto por lo que yo había pasado, sino porque lo hacía de corazón y lo sentía. Me gustaba hacer eso con mis hijos. Soy una persona que me gusta atender a la gente. Cuando yo puedo, y si puedo ayudar, lo hago y lo hago con gusto. Entonces con mis hijos así era, con la madre de mis hijos igual. Pero por el otro lado estaba la parte negativa, en donde yo pensaba que todo lo tenía controlado. Hasta que llegó el momento en que todo el mundo se dio cuenta de eso y, como les digo, mi ex esposa sufrió de una manera espantosa, una mujer muy educada, de valores. Obviamente tuvimos ciertos problemas como todo matrimonio, situaciones en donde tal vez no nos entendíamos, pero lo normal, pienso yo. Y otras situaciones en donde, por ejemplo, a mí me gustaba salir y a ella no le gustaba salir. Yo le decía, salgamos a tal lado. No, todo me decía que. Entonces, el mal, yo entendí que me estaba trabajando a mí y después, y también la estaba trabajando a ella. Pero yo no me daba cuenta de eso. Yo creo que el ser humano, cuando está pasando esas situaciones, no se da cuenta porque precisamente el mal es muy inteligente. Afortunadamente no es más inteligente que Dios. Entonces, yo continué y de repente llegó un cliente a mi oficina y me dijo que si yo, me preguntó que si yo creyente. Yo le dije que sí y me invitó a un desayuno. No llegué engañado, me dijo claramente, mire, es un capítulo, se llama FINEC, ¿he escuchado hablar de FINEC usted? No. Y ya me dijo la Fraternidad Internacional de Negocios del Evangelio Completo, lo cual me pareció un nombre bastante largo y dije, esto no me lo voy a grabar nunca. Pero bueno, ¿a dónde es el capítulo? Entonces ya me invitó, Capítulo América, y, o sea, no fui. Después, con la persona que vivo actualmente, que es mi pareja, me dijo, fíjate que hace años invitaron a mi mejor amiga a un capítulo de mujeres que se llama de FINEC. De algún lado lo he escuchado. Pero en ese momento no me acordaba. Y viene ella y me dice, a mí me gustaría ir a ese capítulo. ¿Y de qué es? Entonces me dice, es un capítulo en donde le hablan a uno de cambios de vida. Es relacionado con Dios. Sí, perfecto. Sí, no hay problema. Yo te llevo. Porque yo no quería dejarla ir. O sea, yo dije, a saber dónde va a ir. Entonces la llevo. Entonces un jueves. ¿Y a dónde es? En el Inter. Le digo, yo por dentro en el Inter ahí solo hay parranda. ¿Verdad? O sea, pero yo te llevo, no hay problema. Y la llevo. Entra, me quedo en el lobby porque no me voy a ir porque más seguro va a venir una amiga y le va a decir, pasémonos para el otro lado y va a empezar la parranda. Y yo lo que hacía inclusive es que me asomaba a la puerta y miraba entre las puertas para ver si ella estaba ahí. Y ahí estaba. Ay, bueno, salió de ahí, salió llorando, con los ojos hinchados. Y después me dice, tenés que ir.
tenés que ir, mira, me dice, hay un capítulo de hombres. Ajá, le digo, ¿a dónde? Aquí en el internet, en la mañana. Ahí sí ya me cayó el 5, el mismo que me dijo el cliente. Entonces, pero a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, yo estoy viendo las noticias, estoy viendo qué es lo que voy a hacer durante el día. Para mí es complicado eso de estar yendo a las 7 de la mañana, me tengo que levantar súper temprano. Yo me gusta levantarme temprano, pero para dedicarme a lo que tengo que hacer en la agenda del día. Pero bueno, voy a ir, vos me lo estás pidiendo, llegó el siguiente lunes y no fui. Después me volvió a decir ella misma, deberían de ir. Entonces la llevé al siguiente jueves otra vez. Me volví a quedar en el lobby. Yo decía, no, no, esta vez sí sale. Esta vez sí se va a salir. Y después volvió a salir. Ya cuando íbamos para la casa, me dice Miguel, me dice, deberías de ir al capítulo. Entonces, al de hombres, te va a gustar. Va, voy a ir. Y sí, fui. Entonces, el siguiente lunes fui al capítulo América. Cuando llegué al capítulo América, estaban los hombres en la puerta. ¿Cómo se llama? Bienvenido, me abrazaban, pase adelante. Y como casi todos decimos, ¿verdad? Era bien raro que nos estén abrazando personas que no conocemos, ¿verdad? Y mal olachanos. Yo no soy olachano, pero sí he escuchado a los de mi capítulo que son olachanos y cuando llegan y los quieren abrazar, les hacen así, ¿verdad? Entonces, bueno, me senté, oí un testimonio que era bastante parecido al mío. O sea, a mi vida, perdón. Era bastante parecido. Había promiscuidad, había mentiras. Miren, me volví un mentiroso profesional. Creo que quedé doctorado en eso. Era mentirosísimo. Porque como llevaba doble vida, en el bufete decía una cosa, en la casa decía otra cosa, a la gente con quien yo salía le decía otra cosa. Y era un desorden de mi vida tremendo. O sea, nada de seriedad, pero había gente que me miraba totalmente serio. Me decían, allá va el abogado, allá va Miguel Díaz, pero no me decían, allá va el Chabacán, ¿verdad? Que pasa mintiendo. Pero me volví mentiroso. El punto es que cuando llego al capítulo, escucho ese testimonio y sí, me tocó, ¿verdad? Me tocó. Después el siguiente lunes no fui. Después el otro lunes volví a llegar, escuché otro testimonio y hay una cosa bien importante que cuando yo escuchaba la identidad, en realidad no le ponía atención a la identidad. Pero la identidad es muy importante porque ahí queda claro que es una relación personal que uno busca con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Quiero decirles que no fui un hombre religioso, ni siquiera leía la Biblia. De vez en cuando leía la Biblia. El punto es que después de estar yendo al capítulo América, como aproximadamente unos 2, 3 meses, hay elecciones de capítulo. Y alguien se para y dice mi nombre para nominarme como vicepresidente del capítulo. Y yo, me están nombrando aquí, yo no quiero, ¿qué voy a hacer acá? El punto es que empiezo a competir y quedo nombrado vicepresidente del capítulo. Y el presidente del capítulo en ese momento era Mario Espinal, imagino que aquí algunos lo conocen. Y le digo, Mario, venga, yo necesito hablar con usted. Miren, yo no puedo ejercer el cargo. Yo no voy a la iglesia, a mí me gusta tomar, me gusta ir a las discotecas, a mí me gusta ir a los bares, me gusta reunir con mis amigos en ciertos lugares y jugar un billar, pasarla bien, reírme, me gusta fumar, le digo, soy fumador social, no, pero esa es mi vida. ¿Y quién le está diciendo que cambie? Entonces, cuando ya me dice, ¿quién le está diciendo que cambie? Como que me cae el cinto. Bueno, esto, pero les digo lo de la identidad, esto no es una iglesia, no es un reformatorio. Entonces, vengo yo, bueno, viene Mario y me dice, una pregunta, ¿usted va
y se toma una botella, por ejemplo, de licor y queda tirado en el piso. No, no, tampoco. Yo voy a leer. A mí me gusta tomar, me gusta bailar, me gusta ir con mi señora a todos lados, divertirme, la pasamos súper bien y nos gusta comer, ir a cenar. Y a mí me encanta eso. Entonces, no cambie, me dice, nadie le está diciendo que cambie. Perfecto. Entonces ya me dice cuáles son las, ¿cómo se llama? Las obligaciones del vicepresidente, de las cuales cumplí unas y otras no. Y fui nombrado vicepresidente. Después me invitaron a un Sahel, fui a mi primer Sahel. Y en ese Sahel hay una parte del Sahel en donde cuando están en oración hacia Dios, piden los sahelistas que si hay hijos, padres, que se reúnan, que se abracen, que se pidan perdón. Cuando yo vi eso, señores, sentí como que si se me había caído algo sobre mí, sobre mi vida, no sé, una cantidad de piedra horrible. Y sentí envidia. La envidia es mala, es un pecado, pero sí sentí envidia porque yo dije, qué bonito. Lo vamos a decir así, era una envidia positiva, porque yo quería tener a mis hijos, por lo menos mis hijos varones, no soy machista, pero mis hijos, pero era un saber de hombre, y después los abrazar en un lugar donde el Espíritu Santo estaba presente. Yo le dije, Dios mío, qué bonito, cómo me encantaría poder vivir eso. Bueno, así pasó. Pasé el Sahel, volví a ir a otro Sahel. Terminé ¿cómo se llama? Mi cargo de vicepresidente. Servimos con el capítulo, fuimos a la penitenciaría, Támara. Nunca en el ejercicio de mi profesión había puesto un pie ahí. Pero fui con Finet, fuimos con el capítulo, fuimos a servir a los presos. Y de repente yo estaba sirviéndole comida, organizando para servir comida a los presos, refrescos. Y esos presos oyeron 4 testimonios y estuvimos prácticamente todo el día ahí. Salimos y me sentía cargado, bastante cargado, ¿no? Porque es un ambiente que me impactó bastante. Me impactó porque yo sentía lo negativo de ese lugar. En ese momento no entendía que haber hecho eso y haber servido a Dios en ese momento, nosotros estábamos llevando una bendición a esas personas que están en la cárcel actualmente o que estaban. Entonces continué sirviendo, también servía yendo los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, no todos los años, pero sí lo hice, a darles de comer a la gente pobre a las 6 de la mañana, Parque Central. Nos reunimos todo el capítulo, servimos y les damos de comer a todos. A todo esto, ya después de varios tiempos, me dice un fraterno, don Alejandro Manzanares, abogado, venga para acá. Ay, no me va, ya había terminado de ejercer la vicepresidencia, no me va a decir otra vez, porque no quiero decirlo. Entonces me dice, venga, me dice, usted no ha dado cuenta, me dice, que ha cambiado. ¿Cómo así, Alejandro? Mire, ¿ve? Cuando usted vino a este lugar por primera de las 2, 3 primeras veces, usted traía un semblante diferente al que usted trae hoy en día. Ahora usted es un hombre que se le mira una alegría, una paz en su cara, en su modo de ¿cómo se llama?, de expresarse ante las personas, porque antes usted llegaba y era bien escueto para todo. Solo buenos días, buenas tardes, buenos días y a comer y a pagar o ir el testimonio medio. Ya después ya había una cámara de vida. Y yo no me daba cuenta que estaba cambiando. O sea, ¿y quién me estaba cambiando?
Era la pregunta del millón. Dios. No era yo, no era yo. Doy mi primer testimonio. Obviamente el primer testimonio de cada uno de nosotros no es tan bien estructurado y a veces uno entiende que tiene que ir a como que si fuera, Raúl, una demanda ¿verdad? Para prepararla bien con todos los requisitos. Y en realidad entendí después que lo que uno tiene que pedir en oración es que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que pueda llegar a cada uno de ustedes a los corazones algo de lo que esa persona les está diciendo. Pues me mandan a un capítulo de jóvenes. No, perdón, no era de jóvenes, un capítulo normal, pero habían 2 jóvenes. Y me dice, presidente, fíjese que no vamos a tener el evento. ¿Por qué? Porque solo habemos 2 personas y 2 jóvenes dijeron que iban a venir y a esta hora me dice, generalmente pasan unos mareros, creo que es peligroso. Miren, yo lo que entiendo es que nosotros, cuando oremos, va a estar el Espíritu de Dios con nosotros y no tenemos que tener miedo. Y si vienen los mareros, los invitamos y yo les digo el testimonio de los mareros también. No hay ningún problema. Y si solo hay una persona, hacemos el testimonio, porque para esa persona, yo vine aquí para esa persona, porque tal vez Dios así lo quiso, pero no es porque nosotros lo vamos a decidir. Tiene razón, oramos, al ratito llegaron los 2 muchachos, solo habíamos 5 personas, incluyendo. Les dije mi testimonio. Al final, me llaman los muchachos y me dicen, quiero hablar con usted. Me dice, mira, me dice, nuestra vida, póngale unos 23, 26 años. Nosotros estamos igualitos. Usted nos encanta ir a la disco, nos encanta ir a la fiesta, nos encanta conocer muchachas. Y ya sabe todo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces me dice, no es que no lo van a poder hacer. Ustedes no pueden. Pero, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Bueno, entréguense a Dios, sírvanle a Dios y Dios los va a cambiar, porque las fuerzas de un ser humano no son suficientes, tiene fuerzas, ni siquiera un poco, como de la fuerza de un grano de mostaza, como decía Cristo, para poder luchar contra quién, contra el mal, porque el mal está en todos lados y nos da tentaciones todos los días y tenemos que luchar. También les quiero contar, entonces ellos se fueron tranquilos. No sé si cambiaron o no cambiaron, ya eso es, como dice nuestra identidad, una relación personal. Nosotros somos cada uno los que vamos a cambiar. Continué en la fraternidad, como les dije, sirviendo. No he vuelto a tener un cargo de presidencia dentro de la junta directiva, pero quiero decirles que mi cambio de vida y una de las cosas de las cuales más me gusta decir y enfatizar en mis testimonios es que no soy promiscuo. Eso se me quitó y no se me quitó con mis fuerzas. Dios me la quitó. Ahora respeto a las mujeres. Ahora yo puedo ver una mujer, la verdad qué bonita, punto. Antes era maleducado. Antes tenía una lascivia espantosa. Y yo recuerdo que los amigos de parranda me decían, dime, ¿será que somos enfermos de la cabeza? Porque, como dice el refrán, pasa una escoba con falda y ya la acabamos viendo y pronunciando. Y entonces nosotros no nos explicábamos por qué éramos así. Hoy en día yo les digo que mi cambio, uno de mis cambios que más me enorgullece es que no soy promiscuo. Tengo mi pareja, la respeto, la amo, la respeto como mujer y también respeto a las demás damas. Salí de eso, gracias a Dios. Dios me sacó de eso. Me sacó de las discotecas, me sacó de los bares, me sacó de los billares, me sacó de la mentira. Lo que les dije inicialmente, que era un mentiroso porque pasaba mintiendo a todo el mundo.
Me sacó de la mentira, como les dije, de la promiscuidad, de la lascivia. Me sacó de un montón de pecados. Les voy a repetir lo que les mencioné anteriormente, que me tenían mis ojos vendados, mis oídos tapados y mi boca totalmente sellada. Era un hombre, un ser humano totalmente perdido y no me daba cuenta. Y el mal era tan astuto que a través de gente conocida me decía que yo era muy inteligente porque sabía dominar las situaciones de la vida. Mentira. O sea, el mal es la mentira, es un montón de cosas. Y cuando estaba también más o menos a los cuarto año de FINEC, fui a una convención mundial a San Pedro. Y hubo una cosa que me llamó la atención porque alguien dijo, miren, cuando vayan a hacer las aportaciones, las donaciones, lo que uno da, de lo que tanto que Dios nos da, háganlo de corazón, sientan. Pero yo en mi vida, como donde había ido más, en la iglesia católica, para mí era que cada vez que pasaban una bolsita, uno tenía que sacar dinero y dar el dinero, ponerlo en la bolsita. Pero no entendía la parte de que uno lo tiene que sentir. Yo decía, ¿cómo lo va a sentir? ¿Cómo va a sentir eso usted? No lo puede. Entonces yo, en esa convención, yo no di nada. No sentaba, esto no es así. Me pareció raro. Pues un año, yo tengo una empresa, tengo a mi cargo varios empleados, y en ese año las cosas no iban tan bien. Y mi mayor preocupación en ese momento era, obviamente, mis hijos que tuvieran su cena navideña, tanto el 24, el 31, sus regalos, y que tuvieran con su madre, con la familia de la madre, un ambiente navideño en donde pudieran estar bien en el sentido de la cena y todo. También tenía de responsabilidad darle el 13º mes a los empleados. Y varias responsabilidades que tenía a mi cargo, y no había plata, no había suficiente dinero. Y mi cliente, mi mayor cliente, cierra todos los 15 de diciembre de cada año. Se van, entonces yo aprovecho, nos vamos de vacaciones, regresamos los primeros 3 días de enero y empezamos a trabajar de nuevo. Entonces llego al capítulo, escucho el testimonio, y fue un testimonio que me impactó bastante, de cambio de vida. Y yo decía, si este hombre logró cambiar, yo puedo cambiar. En esos momentos lo que no entendía era que Dios me iba a cambiar. No era yo precisamente que con mi fuerza iba a hacer el cambio, pero yo así lo entendí. Así como, por ejemplo, escuchaba a la gente que decía, deje de fumar. ¿Y cómo dejaste de fumar tal? Y lo hizo. Bueno, lo hizo. Después, ya cuando iba terminando el capítulo, sentí algo. Y yo dije, en Navidad voy a hacer una pequeña donación en el léxico del abogado. Vamos a donar. Y agarré la chequera. En esa época no estaba en auge la parte electrónica como ahora, que es una bendición, porque uno ya no tiene que ir a bancos. Y su cheque, lo doblé, lo metí al sobre y terminó el capítulo, me fui. Como 3 horas después comienzo a hacer cuentas de todo lo que tenía que pagar, proveedores y todo. Llego a un número y me acuerdo, Dios mío, ¿qué hice? Agarré el dinero y lo doné. Preocupado. Wow, ¿cómo voy a hacer? En la noche
Ya ahí ya había empezado a leer la Biblia. Me despierto a las 3 de la mañana. Yo creo que esa es la hora con que me comunico con Dios, ¿verdad? Creo que Él me pone un timbre ahí y a las 3 de la mañana estoy despierto. Lo primero que hago es empezar a leer la Biblia. Y tengo discernimiento. Antes la leía cuando estaba en ese mundo oscuro, la leía, pero la leía como cualquier libro y en realidad no la entendía. Ahora sí, siento como que mi cerebro me está diciendo, esta es la luz, este es el camino, tené cuidado, no cambies tu Dios. Ojo, yo entiendo que antes la gente que adoraba a los dioses tenía estatuas donde adoraban, pero después entendí que no, que actualmente uno cuando, por ejemplo, yo en lo particular, cuando era promiscuo, era un tipo de adoración que yo hacía hacia la promiscuidad, hacia la mentira, hacia el licor, hacia el cigarro. Todo eso se fue. Entonces, leo. No puedo decir como muchos eruditos, ¿verdad? Que dicen versículo tanto. Yo no. Solo me acuerdo lo que leí. Y decía algo así. Pruébame, dame de lo que tienes. Pruébame. Y yo te voy a sobreabundar. No le dice, Dios no le dice a uno, yo te voy a regresar lo que vos me diste. No le dice, te voy a regresar lo que vos me diste y un poquito más. Le dice a uno, te voy a sobreabundar. Y eso me impactó. Y una otra cosa es que lo vas a sentir de lo más profundo, algo así de tu corazón. Y ahí yo dije, wow, qué bonito esto. Miren, ese diciembre, mi único cliente en esa empresa trabajó todo, dice. Esos 15 días que iba a estar cerrado, me siguió pidiendo producto. Y yo dije, ya cuando llegó el 31 de diciembre, dije, Dios mío, yo te doy gracias. Porque me diste. Porque entró una cantidad de dinero que yo no le esperaba. Y le di gracias a Dios por haber podido cumplir con las cenas navideñas, con todo lo que yo tenía y que me preocupaba poder cumplir. Y lo hice. Y lo hice gracias a Dios, a ese gran Dios que nos cuida y nos está viendo constantemente. Pero no llega ahí todavía la cosa. El 15 de enero me llama un cliente que se me había extraviado por varios años. Yo creo que no, unos 4 años. Y me dice, Miguel, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acordás aquel juicio que me llevaste, que lo ganamos? Sí, le digo. Yo por dentro, y que no me pagaste ni un centavo. Porque me decía un abogado, ¿cuándo gano un juicio? Miguel, me dice. Yo le decía, cuando tengo una sentencia firme, no, cuando le pague al cliente. Entonces, ahí siente verdaderamente el abogado, gané el juicio. Pues me llama ese tipo y me dice, mira, me dice, fíjate que yo no te había podido pagar, me dice, porque cuando vos ganaste el juicio y el dinero que me dieron, yo necesitaba pagar un montón de obligaciones, tarjetas de crédito y todo eso. Yo por eso no te volví a hablar. Pero aquí te tengo un cheque. Miren, ahí se me vino otra vez lo que había leído y ahí entendí la sobreabundancia, porque yo ya no necesitaba ese dinero. Me lo hubieran podido haber pagado antes. Y si me lo hubieran pagado en mis épocas de oscuridad, me lo hubiera bebido, me lo hubiera parrandeado. Pero no, ese dinero Dios lo guardó para cuando esa persona leyera esa parte de la Biblia, entendiera y ejecutara y sintiera. Y yo sentí. Entonces, esa parte me gustó bastante. Me gustó tanto que me encanta contarla. Me encanta contarla porque Dios es un Dios verdadero. De la parte de los Aeles que les comenté, les recuerdo
Y que miré la parte de la oración a Dios, que llamaron a Padre. Tengo dos hijos varones, uno de 21, que es el menor, y otro de 27 años. Invité al menor. Voy a invitar primero al menor. Después me llevo al mayor. Y ellos no se llevan muy bien. Me lo llevo y le digo, mira, hijo, le digo, ¿me querés acompañar a Musael? ¿Qué es eso, papá? Me dice. Yo, mira, Musael, nos van a ir a hablar de Dios. Vamos a ir a cantarle a Dios y a disfrutarle. Y me dijo que sí, pero me dijo que sí de inmediato. Qué bien. Bueno, ya lo voy a traer a la casa de la mamá. Se monta. Mira, solo tráete 2 jeans y 2 camisas y un suéter, que va a haber frío. Entonces, nos vamos para, antes de irnos a Ciguatepeque, me llama el presidente del capítulo y me dice, ¿puede pasar usted por un fraterno? Claro que sí. Pasamos por el fraterno. Y me manda un WhatsApp y me dice, mi hijo, me manda un WhatsApp y me dice, usted me dijo que esto era no, yo creí que esto era de jóvenes, no de señores, no hubiera venido. Y ya todo serio, muchacho. Yo dije, no le voy a hacer caso. Ya voy a traer fraterno, se monta el carro, nos vamos, y en eso me escribe, fraterno, ¿usted cree que puede pasar por 2 personas del capítulo de arquitecto del colegio de arquitectos? Claro que sí. Y yo en mi mente, este cipote es mi hijo, este cipote mejor lo hubiera mandado a un sal de jóvenes. Creo que cometió un error. Pero bueno, ya estamos en el carro de nos vamos. No hay vuelta atrás. Cuando vamos a traer a las personas, eran unos jóvenes. Miren cómo es Dios. Eran unos jóvenes de la edad de mi hijo. Y cuando íbamos en camino a Ciguatepeque, aquellos muchachos alegres, preguntando, y le hablaban a mi hijo, y mi hijo entonces, sí, no, pero aquellos muchachos hablaban con el otro fraterno del capítulo y me preguntaban a mí, muy ameno los muchachos. Pues llegamos al capítulo y todo. No habían, ¿cómo se llama?, a dónde quedarnos y tuvimos que irnos a un hotel allá a Ciguatepeque. No hay problema. Miren, viene la parte de la oración, de la adoración. Yo solo quedaba viendo a mi hijo, todo serio. Y ya nos vamos para el hotel, salimos el sábado y le digo, ¿te ha gustado? No. ¿Por qué no te ha gustado? Miren, todos eran bolos, todos fumaban, todos eran mujeriegos, llegaron a FINEC y ahora cambiaron, todo es lo mismo. Ah, le digo, está bien, pues, no hay problema. Entonces así fue. El domingo, los saelistas, ahí dicen que todos los, miren qué bonito, todos los padres y los hijos que se encuentren en este lugar, abrácense, pídanle perdón a Dios, pídanse perdón a ustedes mismos. Solo me acordé de mi primer Sahel, en donde yo le dije a Dios indirectamente, estoy envidioso por no tener a mis hijos que me abracen. Y pude tener esa bendición, ese regalo que para mí es un regalo, un mega regalo, que mi hijo me haya abrazado y que no lloramos, pero yo me sentía tan a gusto por estar abrazando a mi hijo porque los había perdido, yo mismo los perdí, yo mismo con mi actitud los rechacé, sangre de mi sangre. Y ahí es cuando les digo que por eso el pecado me tenía tapados mis ojos, porque yo seguía en esa parrandeada y no me importaba. Y mis hijos no, mis hijos, yo decía, hasta llegué a pensar, he trabajado por tantos años, este es mi dinero y nadie me va a decir cómo o con quién lo tengo que gastar. Yo les doy todo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Imagínense
mi pensamiento, cómo el mal me tenía totalmente obstruido mi razonamiento. La pasé increíble. Salimos del Sahel, fui a dejar a los muchachos, fui a dejar al fraterno y fui a dejar a mi hijo. Y antes de bajarse, mi hijo se dio la vuelta y me dice: papá, sí me gustó, sí recibí y quiero volver a Jerusalén. Eso fue increíble. Yo le doy gracias a Dios. Y yo sé que poco a poco, después me llevo el mayor. Para terminar, le digo, me dice, deberías de llevar a mi hijo mayor, lo debería de llevar. Sí, claro que lo vamos a llevar. Lo vamos. Llévelo usted, yo no. Le digo, mírale. Fine es un puente. Es un puente que uno va caminando poco a poco. Y Dios va cambiando a los seres humanos. Va cambiando a hombres, va cambiando a mujeres, va cambiando a jóvenes. Jóvenes que andan en esta vida que es mucho más complicada de la que nosotros vivimos. Tenemos una música irrespetuosa totalmente, pero que la pasan cantando desde el más pequeño, y es tremendo. Entonces va a haber una vez, y escúchame lo que te estoy diciendo en este momento, va a llegar un día en donde vos le vas a decir a tu hermano, si verdaderamente querés tener un crecimiento espiritual y una relación con Dios, vos le vas a decir a tu hermano, vamos a él. Entonces, lo dije de corazón. Y al final sentí que era un instrumento de que Dios le estaba diciendo a mi hijo menor: si me buscas, yo voy a actuar en tu vida. Y vos vas a actuar en la vida de un montón de gente, para que vayan por ese camino. Señores, me gustaría contarles muchas cosas más que me han pasado, y que Dios es grandioso, es misericordioso. Sé que hay personas que no me miran con buenos ojos por lo que pasó en mi pasado, pero yo pido por ellos ahora entiendo que hay que orar y pedir por todas esas personas y orar por todo el mundo. Entonces vamos a hacer una oración y quiero que por favor bajen su cabeza y repitan conmigo: amado Dios, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por todos mis seres amados. Te doy gracias, Señor, porque me vas cambiando poco a poco. Porque me vas cambiando todas las situaciones de mi vida. Porque iluminas mi camino. Porque me das discernimientos nuevos. Te pedimos, Señor, que alejes todo pecado de nuestras vidas. Ayúdanos, porque nosotros no tenemos fuerzas. Lo confesamos en este momento, que somos pecadores, que todos los días pecamos, pero sabemos que tú existes. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió para salvarnos y que eres tú, Dios, el que nos darás esa fuerza para poder adorarte, servirte en todo sentido, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también que nos inscribas, no solo a nosotros, Padre, sino que también a todos nuestros seres queridos en el libro de la vida. Porque todos nosotros entregamos nuestro corazón y te hemos confesado que somos pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este testimonio es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
nos conocemos hace como 30 años. Sí. Sí, por ahí. Hace años nos conocemos, nuestra familia se conoce. Conozco a sus hijos, tengo hijos de la misma edad. Oír a un amigo se para acá y cuenta cómo fue su vida es bonito. Y ver cómo transformó